Señor, queremos agradecerte, Padre, una vez más, tu presencia. Gracias por ser nuestro Dios, por dirigirnos, por ayudarnos. Gracias porque tú nos provees, porque tú nos sanas, porque tú, Señor, a través de tu palabra nos instruyes. Gracias, muchas gracias, amado Dios, porque sin ti nada somos. Te queremos presentar, Padre, estas alabanzas, la palabra de hoy. Padre, para que tú ministres, Señor, a mis hermanos, a aquellos que nos ven. Gracias, Señor, porque tu palabra es sí, amén. Gracias porque alabándote, Señor, recibimos también llenura en nuestros corazones. Gracias, Señor. Te presentamos, Señor, nuestras vidas en agradecimiento. Cuán grande amor, Señor, nos has demostrado, Señor. Porque un día, Dios, moriste en esta cruz por nosotros. Dirígelo todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Santo eres tú, Jesús. Grande eres tú, Señor. Cuán grande amor, oh Dios, nos demostraste. Cuán grande amor nos demostraste, Señor. Gracias, Señor. Muchas gracias, amado Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Cuán grande amor.
¿qué más podemos hacer que ir con manos levantadas hacia ti, oh Dios? Clamándote, adorándote, rindiendo nuestros corazones delante de ti, oh Dios. Gracias, Padre. Gracias. Muchas gracias, Señor. Levantamos nuestras manos en señal de adoración hacia ti, oh Dios, diciéndote que tú eres grande, diciéndote que tú eres un Dios de amor. Gracias, Jesús. Muchas gracias. Nos presentamos delante de ti, oh Dios, para que tú nos llenes, Señor, más y más de tu amor y de tu dirección perfecta. Gracias, Jesús, por dirigirnos. Muchas gracias, Dios. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti hoy, mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti hoy, mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llena soy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti hoy, mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti hoy, mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llena soy, Señor, llena soy mi corazón con tu presencia. Llena, Señor, llenas de alegría y gracias todo mi ser. Muchas gracias, Dios. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llena soy mi corazón con tu presencia. Oh, hermosa presencia, Dios. Llenas de alegría y paz todo mi ser. Gracias porque hasta aquí, oh Dios. Hasta aquí, oh Dios, nos has sostenido. Porque me amas, me amas. Con mis manos
Gracias, Señor, por amarnos incondicionalmente. Gracias por amor eterno, por tu amor eterno, Dios. Muchas gracias, Padre. Amén, Señor. Hermanos, que el Señor os bendiga grandemente a todos los que nos ven desde su casa, los que estáis aquí, que el Señor os bendiga grandemente. Bueno, vamos a otra parte, vamos a recoger las ofrendas, los diezmos, las primicias al Señor y vamos a orar por ello. Pero también quería deciros algo, justo ha coincidido que tendremos que hacerlo así, y es que estamos recogiendo una ofrenda especial para enviar a Portugal. El pastor que hay allí se le rompió el vehículo, el coche, y queremos recoger una ofrenda para enviarle a él. Entonces, si enviáis una ofrenda que fuese para él, la ofrenda misionera, aparte del diezmo y la ofrenda de la iglesia habitual, podéis poner ofrenda coche y entonces ya sabremos para qué es, ¿vale? Ya podremos destinarla para poderla enviar, juntarlo y poderle enviar una transferencia para esta necesidad. Amén. Bueno, dicho esto, vamos a orar por los diezmos, por las ofrendas de la iglesia, para que el Señor ponga su mano. Señor y Padre, venimos una vez más delante de tu presencia y queremos pedirte ahora por estos diezmos, por estas ofrendas, Señor, pedirte que tú multipliques, Señor, que tú multipliques el alfolí, Señor, que des gracia a la hora de administrarlo y que pueda servir para la extensión de tu reino. Y Padre, pedimos también ahora que tú traigas provisión a cada casa, Señor, a cada familia, a cada hermano y hermana, Señor, que precisa de trabajo, Señor. Padre, que tú abras las ventanas de los cielos, que derrames la lluvia temprana y la tardía. Señor, que tú puedas ser el Dios que provee, Señor, en medio de toda necesidad, en medio de toda carencia, Señor. Oh Padre, te lo pedimos en esta hora creyendo que tú haces más. Señor, que tú puedas bendecir la canasta y la arteza de amasar. Que bendiga las manos de mis hermanos, Señor. Tráeles provisión, Señor. Te lo pedimos todo en esta hora y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y decís en la casa, amén. Y amén. Amén, Señor. Amén, Señor. Seguimos adorándote, Padre. Seguimos adorándote, Rey. Salvador del mundo, ven y sopla tu verdad y de tu vida sopla. Fuego consumidor, resplandece en mí. Redentor del mundo, ven y sopla tu verdad y de tu vida sopla. Síñenos con tu poder, llénanos de santidad, tu gloria y poder reinará para siempre. Tu verdad brillará.
da, Señor. Brillará tu presencia incomparable. Gracias, Señor. Amén, Señor. Gracias, Señor. Amén. Aleluya, gloria al Señor. El Señor es bueno y para siempre su misericordia. Que el Señor os bendiga grandemente a todos los que nos veis desde vuestra casa, desde cualquier lugar, desde un dispositivo, allí donde el Señor os haya puesto, que el Señor os bendiga grandemente. Aleluya. Bueno, hoy es el día que ha hecho el Señor, por tanto nos alegraremos y nos gozaremos en Él, nos dice la palabra. Nos alegramos en un día especial, ciertamente. Dios lo ha hecho y por algo. Amén. Bueno, quería daros los anuncios. Uno es que hay unas familias de la iglesia que se nos van de viaje, que el Señor los bendiga grandemente, que los lleve y los traiga en paz, en bendición. Aleluya. Que el Señor los guarde en el camino durante todo el trayecto. El Señor los bendiga. Amén. Y luego, bueno, quería comentaros, iglesia, que como habréis visto los mensajes que os mandamos, vamos a estar durante 3 semanas, en principio 3 semanas con la iglesia clausurada para los cultos presenciales, ¿vale? Lo haremos todo online como lo hemos venido haciendo y nos parece una medida de prudencia. Recibí una comunicación donde alertaba acerca del incremento de los casos de transmisión en esta región, en Cataluña, ¿no? En este país, estaba subiendo los números de una manera que no estaba siendo controlada como esperaban con las medidas que se habían adoptado por parte de los gobiernos, de las autoridades, y estamos en vísperas de las fiestas de Navidad. Esto hace que va a haber mucho contacto entre personas, las familias, y no nos parecía prudente mantener las reuniones los jueves, los domingos, con todo el avance de casos que estaba habiendo. Y además, concretamente en estos municipios, los municipios de alrededor, el índice de transmisión estaba mucho más elevado que la media. Entonces, ante toda esa situación preferimos y optamos por llegar a tu casa de esta manera, ¿no? Llevar la palabra del Señor, tener la iglesia cerrada, pero no la boca y no nuestra comunión con el Señor. Eso no se puede cerrar. La relación con el Señor es lo más importante. Entonces, hemos seguido las recomendaciones y lo vamos a hacer así. También quería recordaros que todavía estáis a tiempo de mandarnos los sketches y demás, pero cerramos esta semana. El que no haya podido mandar nada, ya no lo incluiremos en el programa porque tenemos que hacer el montaje y demás. En condiciones normales hubiésemos tenido el día de mañana la fiesta con la cena, el domingo antes de Navidad. Sabéis que solemos, es tradición en la iglesia tener ese tiempo, ese día de fiesta, de recordar la natividad de nuestro Señor Jesucristo, de compartir, de hacer sketch, teatro, de cantar, de cenar juntos, pero este año, debido a la situación que hay en el mundo, pues no ha sido posible, pero lo haremos de manera virtual. Y también deciros, por último, que por favor, iglesia, todos los que me escucháis, seamos responsables, sigamos las indicaciones de las autoridades sanitarias, ¿vale? De todo lo que nos están recomendando, de cómo debemos conducirnos, de cómo debemos actuar, de las unidades de convivencia que se pueden juntar, de ventilar los lugares, los espacios cerrados, de mantener la ventana abierta, ¿vale? Mascarilla puesta, aunque seamos familia. Todo esto nos lo están insistiendo y lo están recomendando para que, decía el ministro Illa, para que no celebremos la Navidad y tengamos que reír en Navidad y llorar en Reyes. Entonces, seamos prudentes con esto. Y por último,
quería decir algo para que no haya asomo de duda en la iglesia, los que me oís. También me parece importante. Empieza el periodo de vacunación, ¿vale? Empieza a partir del día 27 de diciembre, empiezan los grupos de riesgo, empieza una serie de segmentos de población y va a ir completándose fase a fase hasta en junio, donde calcula, según la previsión del gobierno, que probablemente el 70%, alrededor del 70% de la población esté vacunada. Bien, yo quería decir lo siguiente para que no haya asomo de duda. Este pastor que les habla, cuando le llegue el momento se va a vacunar. Me voy a vacunar, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Es evidente que toda esta situación que está ocurriendo no es ajeno a lo que nosotros sabemos que nos dice la Biblia de los últimos tiempos. Todo esto apunta a la venida de Cristo y que el Señor viene pronto a buscar a su iglesia. Después lo veremos. Él viene pronto a buscarnos. Y todo esto parece que converge como que si hubiese un plan, ¿verdad? Y donde toda la humanidad lo mete en un embudo, en unos rieles y apunta en una dirección. Pero también la palabra nos enseña que la ciencia aumentará y esto está ocurriendo. Y en cuanto a la seguridad de la vacuna, de si es segura, si no es segura, si esto, si lo otro, mire, nosotros nos tenemos que estar a los sabios y a los que están en eminencia, a los científicos, a los que han desarrollado con su trabajo, con su esfuerzo, que han llegado hasta este punto. Es cierto que nunca se había desarrollado una vacuna con tanta celeridad, pero de la misma manera es cierto que nunca se habían destinado tantos recursos, ni tanta información, ni tanto esfuerzo, ni tanto dinero en conseguirla. Me sorprendía porque decía que los centros de investigación punteros a nivel mundial estaban en continua comunicación, con transferencia de datos y de información y publicando todos sus trabajos para hacerlos transparentes y para que todos pudiéramos llegar a una solución lo antes posible. Entonces, toda la humanidad se ha volcado en pro de un propósito. Conseguir una vacuna que pudiera ser eficaz y que pudiera ayudar a superar esta situación. Es la primera vez en la historia que semejante cantidad de recursos se destinan en un mismo propósito. Entonces, de ahí a que se haya conseguido probablemente superar y todos los obstáculos y llegar lo antes posible al fin perseguido. Por eso digo que tenemos que confiar en los sanitarios, en los expertos, en los médicos, todos los que han llegado, ¿no?, a desarrollar esta vacuna. Cuando llegue el momento y me llamen, o cuando no sé sinceramente cómo será el protocolo, no sé lo que marca, no sé cómo lo harán, pero he de deciros que, bueno, cuando me llamen, pues iré, me vacunaré y de alguna manera intentar, bueno, cortar, ¿no?, que pueda haber una, como dice, inmunidad de rebaño, que pueda haber una protección entre todos nosotros y poder cortar la transmisión del virus. Bueno, dicho todo esto, vamos a orar, vamos a la palabra del Señor, que sí, amén, y vamos a orar por ella, amén. Vamos a orar ahí donde estás, en tu casa o donde estés, cierra los ojos, vamos a orar, nos ponemos de acuerdo. Señor y Padre, venimos delante de tu presencia en esta hora y queremos pedirte por tu palabra, Señor, sabiendo que esta es sí, amén, que hace aquello para lo que es enviada, Señor, y que da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Señor, te pido que tu palabra traiga paz, que tu palabra traiga sanidad, que tu palabra traiga bendición, que tu palabra traiga alegría. Señor, que tu palabra traiga santidad, que tu palabra traiga luz, Señor. Y Padre, que puedan ser, Señor, llenos los corazones, Señor, con tu presencia. Bendice todo lugar, bendice todo cuerpo enfermo. Padre, bendice toda necesidad, bendice todo clamor en esta hora, Padre. Señor, glorifícate y hazlo, Señor. Oh Padre, te lo pedimos todo en esta hora, dándote gracias
en el precioso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice amén y amén. Bueno, hoy quería hablaros acerca de una iglesia que podríamos decir típica y tópica, ¿no? Una iglesia, podemos decir, bueno, una iglesia cualquiera. Bueno, algunos dicen que representa una parte de la iglesia o que representa una iglesia. Todo depende de cómo lo interpretemos, ¿no? No vamos a ir hoy a la interpretación, a las dispensaciones de la iglesia, pero simplemente vamos a hablar del texto, de lo que dice el texto, de lo que enseña, de lo que reseña, ¿no? Y vamos a Apocalipsis capítulo 3, habla de una de las iglesias, el verso 7 en adelante, la iglesia de Filadelfia. Filadelfia, que significa el amor de los hermanos, ¿no? El amor el amor que une o que debe unir a la iglesia de Cristo, que debe unir a los hermanos. Jesucristo mismo nos dijo: en esto conocerán que sois mis discípulos, que os améis los unos a los otros. El amor es importante en todas las relaciones humanas. El amor es indispensable en la iglesia. El amor de Cristo derramado en nuestros corazones. Pero no cualquier amor vale, sino el amor de Dios. El amor que nos enseñó Cristo, el amor con el que debemos amar. Por ahí hay una expresión muy española, ¿no? Bueno, supongo que en otros países también se utilizará. Dice: hay amores que matan. Mira, el amor trae vida. El amor genuino trae vida, trae esperanza. El amor cambia las cosas. Dice que cubre multitud de faltas. Cuando alguien comete un error, comete un fallo, cuando alguien se desvía de lo que debe hacer, cuando alguien nos hiere, cuando alguien, bueno, pues dice que el amor cubre, ¿no? De alguna manera es capaz de pasar por alto. Y ese es el amor de Dios, el amor con el que Dios pasa por alto nuestros defectos, Dios pasa por alto nuestros pecados. Dios, el otro día nos hablaba el hermano Oscar, ¿no? Dios pasa por alto nuestra infidelidad. Dios pasa por alto, ¿verdad? Porque cubre, ¿no? Y de alguna manera es que como que pasa por encima y dice, y te cubre. O es como cuando sorprenden a alguien en una falta y entonces cubre tu vergüenza, ¿verdad? Cubre tu desnudez, ¿no? Es como cuando Noé se embriaga y peca, entonces su familia cogen, ¿verdad?, las telas, cogen las ropas, cogen las túnicas, y entonces caminando de espaldas para no ver su desnudez e intentan cubrirle. Dice, el amor es así, ¿no? Dice, para que no se vea su vergüenza, para que no se vea su desnudez. Dice, y el mensaje a Filadelfia dice, el amor de los hermanos, el amor que debe haber. Mira, el día que esta iglesia dejemos de amarnos los unos a los otros, cerraremos. Seremos más parecidos a un club de petanca o a la peña El Sombrero o cualquier otra cosa que a una iglesia. Dice, la iglesia de Filadelfia era la iglesia del amor de los unos con los otros. Por eso, iglesia, en este tiempo que estamos sufriendo, porque no nos podemos ver, no nos podemos abrazar, no nos podemos besar y no podemos compartir como estábamos acostumbrados, pero sí podemos orar los unos por los otros, sí nos podemos llamar, sí nos podemos felicitar el año, las fiestas, sí nos podemos interesar por el hermano o la hermana, sí podemos orar por los enfermos, sí podemos acudir al que está en necesidad o en turbación y arroparle con nuestras palabras, con nuestro aliento, con nuestra oración, con nuestro cariño. Dice, mensaje a Filadelfia. Verso 7 dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Es sabido que cuando habla del ángel se estaba refiriendo al pastor o al anciano. No es que fuera un ángel, un ser angelical, sino que era el responsable de la obra. Era el pastor encargado, era el pastor principal, probablemente el ministro importante, el que llevaba la obra y el que ejercía la autoridad delegada por Dios en ese lugar. Entonces dice, cuando dice escribe al ángel, estaba escribiendo a un hombre de carne y hueso, a un hombre encargado por el Señor, llamado por el Señor, a un pastor. Dice, escribe al ángel, escribe al pastor y dile. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Y dice,
Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Dice el santo, Dios es santidad. Dice, y ningún pecado, ninguna mácula hay en él. Y luego dice, y el verdadero. Dice, cuánta santidad y cuánta verdad le hace falta al mundo. Pero no solo eso, iglesia, a veces cuánta santidad y cuánta verdad le hace falta a la iglesia. Y dice el santo, el verdadero. Y luego dice, el que tiene la llave de David. Dice el que tiene la llave de David. Mira, una llave es algo ciertamente muy importante. Es algo importante. Piensa en alguna anécdota. ¿Quién no ha perdido alguna llave alguna vez? ¿Y cómo te has puesto? Hay llaves para todo y las llaves generalmente es algo importante, muy importante. Cuando sale alguien de casa le suele decir, y no te dejes las llaves. Dice, bueno, pues el que tiene la llave. El que tiene la llave de David. El que la tiene es Dios. Y eso me gusta porque si la tiene Dios es que está a buen recaudo, la tiene Él y solo Él. Dice, el que tiene la llave, y lo dice en singular. Mira, hay cosas que solo están en la mano de Dios, el que tiene la llave. Tú y yo podemos intentar hacer muchas cosas, pero son atajos. Pero el que tiene la llave de David es Dios. Dice, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y esto me habla de el hombre propone y Dios dispone, ¿no? ¿Cuántas veces hemos intentado acceder a cosas, hacer cosas, hemos programado cosas, hemos intentado con nuestros medios alcanzar objetivos, algunos logros, teníamos intenciones muy marcadas en nuestro corazón, teníamos itinerario, teníamos cosas por hacer y no han salido. Le hemos puesto todo nuestro empeño, toda nuestra sabiduría, todo nuestro esfuerzo, todos nuestros recursos y no ha salido. Dice, ¿por qué? Porque la puerta estaba cerrada y no podíamos abrirla, o porque estaba abierta y pretendíamos cerrarla y no podíamos. Dice, pero el único que tiene esa capacidad es Dios. Dice, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. En otras palabras, el que marca tu destino y tu propósito. Porque Dios tiene todas las cosas en su mano. En su mano. El Todopoderoso en su mano. Y cuando Dios tiene un propósito, no te preocupes porque no hay hombre que lo pare. Yo recuerdo hace algunos años que vino a esta iglesia un hombre, un amigo de años. Obviamente el día que vino yo no lo conocía, nos hicimos muy amigos después. Y el primer día que él vino a la iglesia, yo no lo conocía de nada. Hubo una campaña en la ciudad de Barcelona y repartieron un folleto a todos los asistentes poniendo, porque lo organizaba una asociación de iglesias. Nosotros pertenecíamos a esa asociación de iglesias de la región, ¿no? Y entonces salía nuestro nombre con nuestra dirección. Y como él vivía cerca, él no sabía que había una iglesia por acá y vino a vernos. Y recuerdo que vino a hablar conmigo. Me dijo, mira, tengo que hablar contigo. Me llamó así, fulano de tal y tal. Y entonces recuerdo que entramos en aquel cuarto de allá, entramos, cerré la puerta. Y el hombre cuando iba a hablarme, iba a empezar a hablarme, mira, es que te tengo que contar. Y cuando me dice, te tengo que contar, digo, espera, no me digas nada, no me digas nada. Digo, este es tu ministerio. A ti te ha pasado esto, esto, esto y esto. Es un hombre grande, es un hombre corpulento, un hombre fuerte, fornido. Y cuando me escuchó, él se quedó así sorprendido, ¿no? Porque yo no lo conocía de nada. Y rompió a llorar. Y me acuerdo de esta frase que le dije. Cuando Dios tiene un propósito en una vida, eso no hay hombre que lo pare. El que abre y ninguno cierra.
el que cierra y ninguno abre. Dice, verso 8, yo conozco tus obras. A veces pensamos que Dios no nos ve. A veces actuamos como si Dios no nos viera. Hay gente que vive su vida alegremente porque anda pensando, mi esposa no me ve, mi esposo no me ve, mis hijos no me ven, mi jefe no me ve, mi vecino no me ve, el director no me ve, mi profesor no me ve, pero Dios sí me ve. Dice, yo conozco tus obras. En otras palabras le viene a decir, yo sé lo que haces, yo sé muy bien lo que haces. He aquí, le dice, he puesto delante de ti una puerta abierta a la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Está hablando de una época en la que la iglesia estaba siendo perseguida y pagaban la fidelidad a Dios, otra vez la fidelidad, como nos hablaban el jueves. Pagaban la fidelidad a Dios con su propia vida. El compromiso con Cristo era de por vida. El decir que yo soy cristiano era jugarse la vida, era arriesgarse a perderlo todo, era perder tu nombre, era perder tus bienes, era ser tomado y torturado y llevado a cárceles. Muchas veces les quitaban la vida y los perseguían con todo. Los judíos se levantaban contra ellos. La gente, el mundo se levantaba contra aquellos que eran cristianos y con aquellos que se definían como seguidores de Cristo. Y entonces tú tenías que mantenerte fiel y firme. Y le decía, y claro, sufrían. Y estaba hablando de una iglesia que eran pocos en número. Dice, aunque tienes poca fuerza, no era una iglesia que fuese conocida, una iglesia con poder, una iglesia de aquellas enormes. Yo me sorprende, ¿no? Pero hay países del mundo donde hay iglesias realmente grandes y fuertes, unas iglesias numerosas. Yo me imagino que cuando el pastor de alguna de esas grandes iglesias que está en las grandes ciudades o en alguna ciudad y tiene una iglesia con una membresía importante, cuando descuelga el teléfono, llama al alcalde, el alcalde le coge el teléfono. Bien, la iglesia de Filadelfia no era así, dice, aunque tienes poca fuerza. Probablemente era una iglesia pequeña en número. Dice, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. En otras palabras, escúchame, nuestra fidelidad a Dios no depende de nuestros recursos, no depende de nuestra fortaleza, sino es una actitud de corazón. Dice, aunque tú tienes poca fuerza, aunque tú eres débil, aunque te faltan muchas cosas y tienes carencias de muchas cosas, le dice el Señor y le exalta y los alaba. Y le dice, has guardado mi palabra. Y esto lo engarzo con lo que decía al principio. Jesucristo mismo nos dijo, el que me ama mi palabra guardará. El amor de los hermanos. Si tú amas a Jesús, tú tienes que guardar su palabra. No vale decir, no, yo amo a Cristo, pero vivo como a mí me place. Sino que el que ama a Cristo de verdad, la palabra de Cristo hace morada en él y uno la sigue a pie juntillas. Dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Mira, como yo te explicaba antes, perseguían a los cristianos, los perseguían y entonces los obligaban a negar su fe, a renunciar a su fe. Y entonces tenían que decir, no, yo no soy cristiano, yo no creo en esto. No, fíjate, dice, aunque tienes poca fuerza, has guardado la palabra y no has negado mi nombre. Cuando les venían a buscar y les decía, ¿es usted cristiano? Cuando venían con la espada, con la amenaza y la persecución, cuando venían con las antorchas encendidas a buscarle a su casa, diciendo, nos han dicho que aquí hay un grupo de cristianos. Eso es verdad. Entonces salían delante y decían, sí, es verdad.
somos cristianos. Dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Dice, en esas circunstancias. Y hoy que no tenemos una persecución abierta, sí que hay persecución, sí que hay opresión, sí que el maligno está como león rugiente buscando a quien devorar, pero no tenemos que sufrir, por lo menos en esta parte del mundo, esa persecución de esa manera. Pero cuántas veces no guardamos su palabra y negamos su nombre porque nos da vergüenza, porque el que dirán. Mira, cada vez que cometemos un pecado, cada vez que fallamos, cada vez que hacemos las cosas que no están bien, nosotros estamos desechando su palabra y estamos negando su nombre. Estamos negando que Cristo resucitó. Y dice, aunque tienes poca fuerza, te has mantenido fiel. Me hace gracia porque hay veces que decimos, ay, es que yo soy muy débil, es que, ay, cómo me cuesta mantenerme fiel, cómo me cuesta mantenerme firme, cómo me cuesta mantenerme en mis convicciones, es que la carne es débil, es que a veces, es que yo, pobrecito de mí, y entra uno en una autocompasión, autoconmiseración. Y la palabra nos está diciendo, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Así pues no hay excusa de ninguna manera. Y dice, he aquí yo entrego, alguna versión dice, he aquí yo doy de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí que yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Qué pasaba? Que las sinagogas de los judíos empezaban a perseguir celosamente a los que eran cristianos y tenían a Jesús como su Señor y Salvador. Y entonces empezaban a perseguirles. Y entonces el Señor les dice a ellos, sinagoga de Satanás. ¿Por qué? Porque perseguían a la iglesia, perseguían a los cristianos verdaderos, a los seguidores de Jesús, a los que le amaban de verdad. Y se empezaron a perseguirlos. Y entonces era como cuando el Señor le dice a Pablo en la persecución, ¿no? Cuando iba camino de Damasco persiguiendo a los cristianos y el Señor se le aparece, le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y esto dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué pasaba? Que cuando tú ibas a caballo, ibas con un animal, ¿no? Encima de un animal o lo ibas llevando, tú llevabas un aguijón, llevaban un aguijón que le iban dando al animal, por ejemplo, para ir a galope o ir al trote o para que andase, ¿no? En una dirección. Entonces le ibas dando, le ibas dando. Pero ¿qué ocurría? Que cuando tú le dabas al animal, a un caballo, por ejemplo, le dabas con ese palo, con un pincho, ¿no? Le dabas con el aguijón para que tirase hacia adelante. El animal lo que hacía era que le daba coces. Es decir, con las patas del animal intentaba, al sentir el pincho, intentaba, pues respondía, ¿no? Era como un acto reflejo, te pinchan y levantaba la coz. Y lo que hacía con eso es que se clavaba más el aguijón. Y lo que el Señor le estaba diciendo a Pablo en aquella ocasión es, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, porque tú mismo te estás haciendo daño cuando persigues a la iglesia. Pero no solo te estás haciendo daño cuando persigues a los cristianos de verdad, sino que además es que se mete más adentro. Es decir, aquellos que se levantan contra el pueblo de Dios, contra los hijos de Dios, más tarde o más temprano se van clavando más el aguijón. Dice, dura cosa te es, porque ninguna arma forjada contra el pueblo de Dios prosperará. Y dice, fíjate, dice, he aquí yo entrego la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he, y otra vez vuelvo a decir, amado. Por eso hablábamos de la iglesia de Filadelfia, el amor de los hermanos, donde el amor es importante. Dice, voy a hacer
que esos que pertenecen a la sinagoga de Satanás. Es decir, ellos tenían apariencia de piedad, tenían apariencia de ser religiosos, de ser gente reputada. Decía, estos locos, y perseguían a la iglesia y los llevaban a la muerte en algunos casos, ¿verdad? Los torturaban, les quitaban sus bienes, les hacían padecimientos y sufrimientos fuertes. Dice, yo voy a hacer que esa gente venga un día y reconozca que yo estoy contigo, que yo te amo a ti, que tú eres un hombre y una mujer de Dios. Dice, voy a hacer que vengan, se postren y reconozcan. Los caminos del Señor son perfectos y muchas veces es cuestión de esperar. Mi abuela decía, adelante hay más. Es cuestión de esperar. Pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor. A veces es cuestión de esperar. Que la gente diga, mira, le reconozco que es un hombre, que es una mujer de Dios. Le reconozco que Dios está con él y está con ella. Es cuestión de esperar. Y dice, verso 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Estos tiempos que estamos viviendo ahora de pandemia global, ¿verdad? Que al parecer, digo al parecer porque todo esto empieza en un hombre, un día, un minuto, en un segundo, en un lapso, en un momento, en una ingesta de comida, en un nada, en un instante, un microorganismo pasa a una persona y de allí amenaza al mundo entero. Lo que empezó en uno llegó hasta el último rincón, ¿verdad? Todos conocemos personas que han sufrido esta enfermedad y dices, ¿pero qué tiene que ver esta persona con aquel primero que salió en una ciudad del interior de China, al parecer? ¿Qué tiene que ver? Dice, pues corrió como la pólvora, ¿no? Dice, yo te guardaré sobre la prueba que va a venir sobre el mundo entero, te guardaré. Sabemos obviamente que no está hablando de esto, ¿no? Pero lo podemos aplicar. Es como que Dios guarda a su pueblo. Tenemos la cobertura de Cristo. Y luego dice el verso 11, aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Dice, yo vengo pronto. La venida de Cristo está cerca. Y los acontecimientos a nuestro alrededor así lo anuncian. Es como que los ángeles están preparando ya el shofar, la trompeta, dice la palabra, ¿no? En el Nuevo Testamento, en Tesalonicenses. Están preparando el shofar. Están preparando los instrumentos de viento para sonar y que Cristo venga a buscar a su iglesia. Y el Espíritu y la novia dicen, ven. La iglesia tiene que estar expectante a la venida del Señor, que Cristo viene pronto. Yo recuerdo hace 25 más, 30 años, en Panamá, en la República de Panamá vendían unas pegatinas. Entonces los cristianos las ponían en los coches. Y un poco recordaba el momento que Cristo viene pronto. Cristo viene a buscar a su iglesia. Cristo viene a buscar a los suyos. Dice, seremos recibidos en los cielos. Los muertos en Cristo resucitarán primero y después vamos nosotros con el Señor. Y habrá un sonido de trompeta donde Dios nos llama y nos convoca. Y recibiremos a Cristo, ¿no? El Señor viene pronto, Maranata, ¿no? Y con esta esperanza de que el Señor viene pronto, en Panamá vendían unas pegatinas que las ponían en los coches, que decía, el conductor de este coche puede desaparecer en cualquier momento. Simplemente ponía eso. Tú imagínate la gente cuando veía aquello y leía y dice, el conductor de este coche puede desaparecer en cualquier momento. ¿Por qué? Porque esperas la llamada, esperas el sonido de la trompeta, esperas que el Señor nos convoque. Dice, aquí yo vengo pronto. Cristo viene pronto, puede venir ahora, puede venir esta noche.
puede venir mañana. Así pues estamos preparados ya. Amén. No vale, me estoy preparando, eso no vale. No vale eso, que me digan, ¿cuántos? Yo recuerdo que mi pastor preguntaba, ¿cuántos se están preparando? Y la gente levantaba la mano. No vale, tienes que estar preparado ya, porque tú no sabes si es ahora. No vale. Dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Dice lo que tienes. ¿Y qué tenemos del Señor? ¿Qué tienes que Cristo te haya dado? ¿Tienes la salvación? Dice, Dios la puso en tu mano. Dice, reténlo. Dice, para que nadie tome tu corona de triunfador, de vencedor. Porque en Cristo somos más que vencedores. Dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y luego dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En otras palabras, el verso 13 lo que viene a decir es, oye, mira, lo que estoy diciendo es importante. El que tiene la capacidad de oír, oídlo. Y estaba hablando a la iglesia, a una iglesia pequeña, y le estaba diciendo, le estaba alabando por sus convicciones, por su fortaleza, por su testimonio, porque se mantuvieron firmes a pesar de la persecución, del sufrimiento, porque mantuvieron firme la llama de la fe, la esperanza viva en Cristo, en las promesas de Dios, porque a pesar de su debilidad guardaron la palabra y no negaron su nombre. Y Iglesia de Malgrán, nosotros somos una iglesia que pudiéramos bien ser así. Así pues, que esté cubierta de amor igual. Y aunque tengamos poca fuerza, que nos mantengamos fieles y firmes. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar por su palabra, que sea amén. Señor y Padre, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia. Queremos pedirte, Señor, que esta palabra que sea de vida, Señor. Padre, que llegue allí, Señor, donde, Padre, pueda producir cambios, donde pueda producir vida, donde pueda traer salud y salvación, donde pueda traer luz en medio de la oscuridad, Señor. Padre, da fortaleza a cada uno de mis hermanos, bendícelos, Señor, y cumple tu propósito. Y Padre, decimos, como dice tu palabra, que el Espíritu y la novia dicen, ven. Señor, sabemos que tú vienes pronto. Señor, así pues ayúdanos, Señor, queremos retener la corona, Señor. Padre, la tomamos y la retenemos, Señor. Y te lo pedimos todo en esta hora y te damos gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén y amén. Que el Señor os bendiga, les amo con el amor del Señor. Amén. Bendiciones.